Listo, estamos en vivo. Muy buenos días para todos, amigos. Les deseo que estén teniendo una excelente mañana. Hoy tenemos 4 de febrero. Confírmenme que me están escuchando bien. Yo en este momento estoy aquí haciendo lo propio para poder poner en pantalla al SPY 500, pero sobre todo al petróleo. ¿Por qué al petróleo? Porque pues ayer tuvimos chance, a pesar de un soporte cercano en el promedio móvil de 20 periodos, tuvimos chance con la estrategia de apertura roja en zona cara para el petróleo. Dayan compró unos contratos, un strike 77, sé que algunos de ustedes también lo hicieron, y quiero que veamos si el sistema me colabora, porque se está demorando mucho en cargar. Quiero que veamos el comportamiento del petróleo y lo que efectivamente ha hecho el petróleo. Y bueno, voy a estar aquí atento. Estoy en este momento atento al chat de Telegram. ¿Se escucha? Me dice Leo. ¿Se escucha? Perfecto. Suena la campanita. Permítanme, yo vuelvo a insistir aquí. Bueno, ya sé que me están escuchando bien. Déjenme solo busco. A veces el TC2000, no sé por qué tarda un poquito más de lo normal. Miren, tengo al 120% de ganancias el petróleo. De hecho, les voy a mandar aquí un pantallazo para que ustedes puedan tener una referencia en el grupo. Ahí les voy a mandar al 120% de ganancias. Yo puse una orden limit para vender la mitad de los contratos al 100. Esperemos a ver que se ejecute porque tengo ahí la totalidad de los contratos. Denme un chancecito. Ok. No sé qué pasa. Déjenme, cierro esto y abro una nueva pestaña con el TC2000. A ver si de pronto, iniciando de nuevo, pueda yo tener la posibilidad de que arranquemos nuestra dinámica. Esto casi nunca pasa, pero pues ustedes saben. Ok, miren, se vendió en automático 5 contratos al 120%. Les voy a pedir el grande favor que si ustedes tienen ganancias en este momento, como las estoy teniendo yo, pues lo reporten ahí en el chat con muñequitos. Acuérdense que siempre agradecer, festejar, es la manera como vamos generando en nuestra mente una impronta que se normaliza. ¿Cuál es la impronta que se normaliza? Yo siempre gano. Es la impronta que se normaliza. No porque todo salga como yo quiero, sino porque me sincronizo, en este caso, con la dinámica del mercado, y sincronizarme con la dinámica del mercado me va a permitir siempre tomar las oportunidades que el mercado me da. Ojo, no es una invitación a hacer. Dayan tiene problemas con el Wi-Fi. Interesante. Hoy tenemos ahí como desafíos técnicos. Entonces no es una invitación a la soberbia y a que yo tengo la razón, es una invitación a reconocer lo que hemos estado estudiando en el libro que estamos revisando, y es: yo me sincronizo con la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que todo está disponible ahora mismo. Estoy teniendo algo pasa con el TC2000 porque se me borraron todas yo no sé si a ustedes les ha pasado, se me borraron todas mis configuraciones. El setup que yo tenía se me borró y me está apareciendo ahora una configuración distinta, pero bueno, no importa. Vamos con esta que tengo acá. Listo. Compañeros, en este momento les voy a compartir pantalla. Démosle chance a Dayan, que ya se conecta, que tiene un asuntico ahí con el Wi-Fi. Pero en este momento ustedes están viendo en pantalla, en este momento ya los gráficos, y estamos viendo al SPY. Ya vamos a mirar el SPY, ya lo vamos a mirar, espérenme un momentico, pero acuérdense que ayer el instrumento que nos dio oportunidad fue el petróleo. Miren lo interesante, y por aquí ya tenemos a Dayan. ¿Listo? Hola Dayan, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Súper bien. Se me el internet, pero porque se ha ido la luz, pero ya volvió. Ya me Mira, conecté. perfecto, y te estamos escuchando perfecto. Mira, ayer, 3 de febrero, mira aquí abajo, 3 de febrero, esta velita te permitió comprar el strike 77. ¿Sí? Yo pude comprar el mismo, lo compré más caro que tú, a mí me costó $91, pero
estábamos hablando de los elementos fundamentales acerca de Donald Trump, sus declaraciones, producir más energía, la capital, la potencia en producción de energía, y especulamos que podía caer. Mira que compramos aquí, strike 77, cayó interesante, después rebotó y hoy abrió aquí abajo y la mitad de mis contratos se vendieron al 120%. Yo en este momento lo que estoy haciendo es... A mí se me vendieron al 100%, yo me imagino que se venderían ayer. Ah, ok, claro, porque tú compraste un mejor strike, entonces, claro, se te vendió ayer. Exacto, tú compraste un mejor strike que yo, por eso se te vendió A mí ayer. se vendieron al 100% porque acá estoy viendo. Es que todavía estoy, como lo estoy haciendo ahora en Tirco Swing. Sí, en Tinker Swing. Espérate, a ver, yo miro. Sí, se me vendieron ayer al 100% porque tengo acá, estoy revisando bien que sí está allá. Sí, porque la orden límite fue al 100%. Ok, Y sí tengo de ganancia $228 porque he invertido 228 y efectivamente está 456, sí, se me vendió al 100%. bueno, qué maravilla. Yo simplemente estoy intentando hacer aquí un ejercicio porque también estamos retornando en esta dinámica. Espérenme un momentico. Dice Juan Peña, hermanito, ve a inicio y busca una opción que dice abrir último layout. Ah, listo, ahora vuelvo y lo reviso. Bueno, en este caso, bendito. Espérenme un segundito que yo también he tenido aquí varios temitas técnicos, pero ya vamos, ya está funcionando. Bueno, yo lo que voy a hacer aquí es mostrarles cuál fue el strike comprado, ¿sí? Cuánto costó y cuál fue la dinámica. De esos contratos, la mitad se vendieron al 120%, ¿sí? O sea que contratos comprados a $91 se vendieron a 200 y algo, 5 contratos. Pero entonces, ¿qué es lo interesante? Yo quisiera, Ian, ahí al chat contigo de WhatsApp, te estoy mandando la imagen para que hagamos el ejercicio y lo compartas tú con el grupo de Telegram mientras yo continúo aquí con las gráficas. Ok. Pero ¿cuál es la dinámica? Que ustedes se vayan visualizando a que llegue un momento que ustedes puedan comprar una cantidad de contratos que les permita tomar ganancias parciales, como en este caso, y uno seguir analizando si en este caso el petróleo sigue cayendo. Como compramos expiración para el viernes, uno poder dejar otros contraticos para ir vendiendo de manera escalonada. Si los primeros los vendimos al 120% y esto sigue cayendo, pues puede ser que vendamos otros al 150% de ganancia, otros de pronto al 200% de ganancia. Volvamos a esa dinámica donde algunos recuerdan cuando vendimos por allá AMD y Nvidia a más del 1200%. Y ya les voy a mostrar. Pero espérenme que yo no sé, por alguna razón. ¿A ti se te vendieron al 120% de ganancia? Sí, ahí ya te estoy mandando el pantallazo para que lo compartas, porque como puse la orden limit y mi strike no fue, miren ese brinco. Algo en este momento, miren, algo en este momento está ocurriendo ahí con el petróleo que está generando. Miren eso. Oye, doble vela verde y nos vamos con el color. No, y vamos a estar atentos. ¿Listo? Mire, Diane, ahí te mandé el pantallacito. Se vendieron la mitad de esos contratos. Sí, se vendieron la mitad de esos contratos. Ojo, esta vela usted la mitad, pues dejaste la otra mitad libre. Sí, los otros 5 contratos ya están al 56% de ganancia. ¿Por qué? Porque esta vela pues está muy impetuosa. Entonces, listo. Ya te mandé la imagen para que la compartas, porfa. Yo en este momento estoy entrando al calendario económico porque es algo, hace parte de lo que ahorita vamos a mostrarles. Y ya, listo. Superé ya todos los temas técnicos por completo. Permítanme por aquí. Listo. Okay.
Listo. Luis Eduardo dice call de petróleo, pero debe ser put, Luis Eduardo, que compraste en la vela de ayer a las 10. Sí, ayer a las 10 todos debimos haber comprado, pues los que compraron, la idea era comprar put. Yo compré ese mismo, pero se me vendió al 100. Dice el Bessie que se le vendió al 114%. Y mándate una imagen de 120%. Listo. He tenido un montón aquí de temas técnicos. Pero bueno, listo. Entonces, amigos, miren, vamos a ver. ¿Ya compartiste, Dayan, el pantallacito? Sí, ya lo estoy compartiendo. Listo. Bueno, entonces, ¿ahora qué sigue? Vamos nosotros a revisar qué está pasando en términos de lo programado en data, en datos que hoy debían salir. Entonces, estamos aquí, 9:40 hora actual. Encuesta, ofertas de empleo, estamos a 19 minutos, que va a ser el dato más importante de hoy. Entonces, bueno, yo me voy a quedar aquí en los gráficos. Miren, algo está pasando ahí con el petróleo. Entonces, ¿saben qué voy a hacer? Voy a tomar otros parciales. Déjenme, yo voy a vender aquí, que tengo el 50% de ganancia. Entonces, de 5 contratos que quedaron, voy a vender otros 2 al market. Confirmar, enviar, Sí, listo. es lo mejor. Listo. Entonces, miren, de 10 contratos, 5 contratos se vendieron al 120%, como Dayan está mandando el pantallazo. 2 contratos se vendieron al 47%. ¿Y qué es lo que ocurre? Que si en este momento los 3 contratos que quedan, esto sube duro y se llegaran a perder, ya igual se generaron muy buenas ganancias, ¿sí? Hagan las cuentas. 7 contratos vendidos con esas ganancias tan potentes haría que estos 3 contraticos no representen pérdida de ningún tipo. Pero voy a dejar los 3 contratos de todas formas, porque como no estoy aquí viendo noticias, ni estoy atento, aquí puede haber una reacción importante porque una caída tan fuerte hace que en zonas bajas los inversionistas sientan como que, oiga, compremos. Pero para nosotros el piso interesante es el 74.50. Y, ojo, si mis contratos vencieran hoy, yo ya hubiera vendido todo. ¿Sabe por qué estamos dejando todavía algunos contratos? Porque la expiración es para el viernes y hoy es martes. Incluso podría llegar a pasar que el petróleo suba hasta el promedio de 50 a modo de resistencia dinámica, como un techo, y vuelva y caiga, y de pronto nos dé la oportunidad de ver un petróleo por aquí en los 74.50. Si eso ocurre, estos contratos darían mucho más rendimiento que lo que ya dieron. Vamos a ver, vamos a ver. Acuérdense que aquí hay mucha gente comprando para arriba, pero nosotros jamás en una vela de las 10 de la mañana, como ustedes lo vieron en el seminario, jamás en una vela de las 10 de la mañana compramos call. Germán, ¿por qué? Porque la vela de las 10 de la mañana es la más impredecible de todas. Y esta es una vela donde normalmente la gente juega al casino, así como la última vela, en las últimas velas de 1 minuto con el SPY. Desde las 4 de la tarde que cierra el mercado, SPY todavía permite negociaciones. Usted puede entrar y comprar y la gente a las 4:01, a las 4:02 y a las 4:13 y hasta las 4:15 usan el mercado como un casino y estadísticamente estas son las personas que siempre pierden todo, siempre pierden todo. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando de recompensa aleatoria? Hay gente que viene a los mercados no a ganar, vienen a divertirse porque les genera dopamina y adrenalina este tema de exponerse a ganar y perder. Cuando una persona desarrolla adicción por este tema de recompensa aleatoria, ya no le importa que de cada 10 trades pierde 9 y solo gana 1, no importa, solo por la gloria que siente en ese trade ganador, se mantiene en los mercados. Pero estamos claros que si de cada 10 usted pierde 9 y gana 1, estamos claros que usted pues le está yendo mal. Hay gente que se permite eso por años y quiebran, ¿sí? Y quiebran. ¿Por qué? Porque usan los mercados como un casino. Entonces, ustedes ya saben
nosotros buscamos esta dinámica en la que no nos interesa ese tipo de comportamientos donde venimos a apostar. Eso es todo lo opuesto a lo que buscamos. ¿Qué es lo que buscamos aquí? Que usted sea el casino. Germán, ¿cómo logro convertirme en el casino? Pues usted pone las reglas. Germán, ¿y cómo pongo las reglas? Pues usted respeta las normas que tenemos aquí para operar, ¿sí? ¿Y qué pasa si hago eso? Pues que usted al poner las reglas, esas reglas, ojo, desde el punto de vista de las probabilidades están a su favor. Igual que hacen los casinos. Los casinos de toda la operación anual se ganan un 4% neto de todo el dinero que fluye por ahí. Siempre, todos los años. Y la gente dice, pero ¿por qué si están en la industria del azar? Sí, pero las ganancias de ellos no están al azar. Las ganancias de ellos dependen de un sistema. ¿Cuál es la única clave? Respetar el sistema. Por eso cuando una persona no respeta las reglas que se autoimpuso, porque uno viene al mercado y uno mismo elige cuáles son las reglas, no respeta las reglas que se autoimpuso, ahí es donde empezamos a ver que las personas tienen dificultades. En pocas palabras, ¿qué es lo que se requiere para ganar en los mercados? Altos niveles de respeto. Germán, ¿y qué vamos a respetar? Vamos a respetar las reglas, vamos a respetar los horarios, vamos a respetar nuestra cuenta, vamos a respetar nuestra paz mental. ¿Cómo, Germán? Haciendo la gestión correcta del riesgo, no poner en el mercado más de lo que me puedo permitir perder. Si yo empiezo a respetar y en pocas palabras a respetar el mercado deja de lucir como un monstruo devorador que quiere mi dinero. Y de repente me empiezo a dar cuenta que el mercado es un espejo. ¿Cómo así un espejo? Sí, es un lugar donde corre mucha abundancia, mucha energía económica, o sea, mucho dinero, y simplemente yo vengo y me asomo. Si yo adentro tengo una relación adecuada con el dinero, me asomo en el mercado y lo que encuentro es un reflejo de abundancia. ¿Qué va a hacer el mercado conmigo? Permitirme obtener mucha abundancia. Pero si yo tengo creencias limitantes, yo creo, por ejemplo, que no hay suficiente dinero para todos. Yo, por ejemplo, estoy convencido que cuando gano yo pierde otro. Yo, por ejemplo, estoy convencido que tengo que competir con mi hermano. Paradigma de competitividad. Eso quiere decir que yo creo que no alcanza para todos, pero me toca competir. Si yo, por ejemplo, creo que el trabajo que hacemos aquí es ganarle al mercado, entonces lo que empieza a ocurrir es que yo empiezo a pelear con el espejo. Y entonces cuando yo quiero ganarle al mercado, yo veo al mercado como un adversario. Y cuando yo veo al mercado como un adversario, yo no logro sincronizarme con el mercado porque estoy de pelea. Estoy en conflicto con el mercado. Entonces ahí es donde yo empiezo a decir, es que los bancos son corruptos, es que los políticos no son honestos, y empiezo a emitir un montón de juicios que nada tiene que ver. Y ahí es donde yo empiezo a confundirme, ahí es donde mi mente empieza a polarizarse y empiezo a creer en los buenos y en los malos, y entonces yo quiero ser un justiciero y yo quiero arreglar el mundo, entonces entro en la soberbia de creer que a Dios este mundo le quedó mal diseñado, pero yo le voy a ayudar a organizarlo. Y ahí es donde todas esas creencias limitantes no me dejan sincronizarme con el mercado y entonces entran las emociones en juego y se me vuelve esto un arroz con mango en el que termino diciendo, no, es que los mercados están manipulados y por eso es que uno no gana. Miren, los mercados están manipulados. La comida que usted se come está manipulada. La economía está manipulada. El precio del oro, el oro es el activo más manipulado del planeta. El Bitcoin está manipulado. Todo está manipulado porque el ser humano vive todavía en una etapa de desarrollo donde queremos afuera ejercer el control que no tenemos adentro. Entonces, todo en esta sociedad está manipulado y ya sabemos, no tiene nada de malo, hace parte del juego. La pregunta es, ¿cómo sabiendo que el mercado está manipulado, nosotros podemos venir al mercado y sincronizarnos con el mercado? Eso es, eso es. Y en el camino, usted va a descubrir que va a ganar mucho dinero, pero al final se va a dar cuenta que no se trataba del dinero. O sea, vinimos aquí a ganar mucho dinero, pero al final descubrimos, ay, esto no se trataba de dinero. Esto se trataba de elevar niveles de conciencia,
erradicar creencias limitantes, mejorar mi relación con el dinero y trabajar los 4 pilares de los que siempre hablamos, porque finalmente usted no solo quiere dinero, usted quiere altos niveles de satisfacción en su vida. ¿Cuáles son los 4 pilares? Siempre los vamos a estar recordando. Mi relación con el dinero, mi relación con las personas, mi relación con mi cuerpo, mi relación con el entorno. ¿Eso qué significa? Riqueza, armonía, salud y altos niveles de gratitud para adaptarme siendo feliz y que el entorno no me diga cómo sentirme. Que el entorno y las circunstancias no determinen cómo me siento. ¿Listo? Entonces, en el proceso se gana mucho dinero, pero al final se descubre, ay, el dinero simplemente era una zanahoria para hacer los ajustes necesarios en mi mente. Oigan, ¿saben que yo tengo hasta ganas de vender esos contratos? Ya están al 11% de ganancia, pero es que algo interesante. Contratos, ¿por qué? Sí, dejé 3 contraticos por lo que expliqué ahora acerca de que así se pierdan, ya este trade dejó muy buenas ganancias. Véndelos mejor. Voy a vender esos contratos. Aquí, sell, al 10% lo voy a vender. ¿Sabes qué? Voy a dejar solo de prueba, voy a vender 2 más y voy a dejar solo un contratico. Uno, solo para ver, de aquí al viernes. Espérame, voy a vender 2 contraticos al market. Confirmar enviar. Estos últimos los vendí al 9.89% de ganancias. Solo voy a dejar un contrato para ver cómo se comporta esto, porque esto perfecta, acuérdense, esta es la vela más impredecible de todas. Lo que pasa es que miren la pantalla, no existe otra vela así como esta. Todavía le faltan 10 minutos para cerrar, pero si cierra así es evidente que algo puede estar pasando en el tema fundamental. Sin embargo, listo, chévere, uno agradece, hemos tomado buenas ganancias, solo bajar uno. Se vendió finalmente al 10.99%. Solo bajar un contratico para dejarlo, para monitorear a ver qué sigue ocurriendo. Porque lo que ustedes sí tienen claro es que amarilla está por debajo de la roja. En el corto plazo la tendencia es bajista. Entonces la tendencia es mi amiga y me dice cuál es la dirección. Sin embargo, esta barra de volumen está impresionante. Y ahora miramos noticias a ver qué puede estar pasando. Bueno, déjenme, yo vuelvo acá. Permítanme. Listo. Diane, quiero que hablemos aquí a ver, es que tengo esto, como arranqué con unos temas técnicos aquí, tengo esto aquí todo como, espérame a ver si yo logro insertar esto. Se nos fue Germán David. Se nos fue, creo que algo le sucedió con el computador. Seguramente, por favor, repórtenos acá todos los que hayan hecho el put de petróleo, repórtenos porfa sus ganancias, eso es importante dejarlas acá reflejadas en el grupo de Telegram. Todas las personas que en este momento estén operando en vivo y siempre tengan un trade o hagan un trade, es para nosotros muy bueno que nos reporten cuando ganan, por supuesto, y ojalá también siempre nos reporten cuando no ganan, cuál es el aprendizaje o seguramente qué pasó con ese trade. Eso también es súper chévere porque queremos dejar acá un registro de esto. Por favor, déjenme saber si a mí me están escuchando, si me ven y me escuchan a mí, porfa, para yo saber que estoy acá con ustedes y ya vemos, denme Listo. un segundito. Ah, sí, ya volviste tú. Listo. Te habías conectado por algún motivo. Sí, ya, entonces que tenía que cuadrar aquí un tema que me estaba generando mucha distracción y ya listo, ya quedó todo bien. Bueno, Diane, quiero que hablemos varios temas, porque acuérdense que no se trata, aquí no necesitamos ser expertos, ni analistas, ni expertos en análisis fundamental o macroeconómico, ni nada de eso. Simplemente usar nuestro sentido común, ¿sí? Y en aras de usar nuestro sentido común, yo quiero invitarlos a que entendamos un poquito lo que en este momento está pasando en el panorama económico. Ayer dijimos, Diane, ¿tú qué opinas de lo que está haciendo Donald Trump? ¿Será que no sabe lo que está haciendo? Miren, a mí me encanta que el mundo más que nunca se está dando cuenta
que tener personas competentes en la administración pública, esto va a empezar a generar unos resultados muy interesantes. Vamos a observarlo. Ojo, pero es que estos son personas que han ganado en la vida real. ¿Sí, Dayan? ¿Tú estás de acuerdo conmigo? Son personas que han ganado y saben ganar en la vida real. Cuando tú sabes ganar en la vida real, entonces, a donde sea que te pongan, esos principios de éxito vienes y los aplicas. Entonces, ayer que estábamos diciendo, yo les dije, vamos a ver, pero yo siento que Donald Trump sabe lo que está haciendo. Entonces, ¿qué pasó finalmente? Dijimos ayer por la mañana, no. Donald Trump lo que está buscando es sentarse a negociar. ¿Y qué le tocó hacer a México y a Canadá con esos datos que ayer dimos? Sentarse, viste que a la presidenta de México le tocó, les paró un mes la norma, pero le tocó sentarse a negociar con él. Listo. Entonces ahí quedó en stand-by por un mes para establecer y terminar todos estos acuerdos de establecerlos y ya negociar. ¿Por qué? Porque si no se iban a recesión económica estos dos países. ¿Listo? Ahora, quiero que ustedes entiendan las repercusiones de eso y que ustedes puedan entender lo que podemos esperar del mercado. Entonces, Dayan, mira, un objetivo que tiene Donald Trump en este momento, necesita devaluar la moneda. Y ya les voy a decir por qué. Les voy a decir varias razones, aquí las tengo anotadas, de por qué es necesario devaluar la moneda para ser más competitivo. ¿Cómo? ¿El dólar? Sí. Ya te voy a decir por qué es una estrategia ganadora. Pero sobre todo, miren la dinámica. Se sienta a negociar y ¿saben qué está pasando allá tras bambalinas? Y ustedes lo van a ver ahora en los próximos días y semanas. Lo que va a pasar es que Donald Trump le va a exigir a estas dos naciones que en sus reservas, que tienen dólares, que se deshagan de esos dólares y que compren bonos del tesoro, ¿sí? Que compren bonos de... O sea, Donald Trump en pocas palabras, y esta es la estrategia, porque esto es un clásico en la economía, es hágame el favor y me compra deuda pública, ¿sí? Y eso obviamente tiene todas unas explicaciones para que suene bonito y por qué vea, hagámonos, colaborémonos, cómpreme deuda pública. Dayan, cuando un individuo, o en este caso un ente, que es un país, así decirlos, o cambia sus dólares para ir a comprar deuda o estos bonos del tesoro, ¿qué pasa? Hay mucho dólar en el mercado. ¿Qué pasa con el precio del dólar? Cae. Exacto. Porque hay mucha oferta. Hay mucha oferta, cae el precio del dólar. Y si están comprando muchos bonos y hay mucha demanda de bonos, ¿qué crees que pasa con el precio del bono? Se sube. Exacto. Y al subir el precio del bono, lo que hace el sistema que calcula todo este tema es que entonces el rendimiento del bono, como ya hay demasiadas compras del bono, ya no se requiere incentivar a nadie para que compre el bono. ¿Cómo se incentiva a los entes y a los individuos para que compren el bono? Subiendo los rendimientos del bono, pero como hay muchas compras, lo que tiende a pasar es que cae el rendimiento del bono. Si cae el rendimiento del bono, al secretario de Tesoro, es un señor que se llama Scott Bessent, le va a quedar fácil refinanciar la deuda y pagar intereses más baratos. Donald Trump en este momento lo que va a empezar a lograr es que caiga, y ya le voy a decir por qué es importante que caiga el dólar, que caiga el precio del dólar y que caigan los rendimientos de los bonos para que sea más fácil de pagar esa deuda. ¿Eso se va entendiendo hasta ahí? Sí, claro, total. Necesita bajar el precio del dólar para poder pagar mejor la deuda. Listo. ¿Por qué es importante devaluar la moneda? Una moneda más débil hace que los productos y servicios del país sean más baratos para los compradores extranjeros. ¿Qué quiere hacer Donald Trump? Un milagro de productividad. Decirle a todos, vea, hágame el favor, no quiere pagar tantos aranceles, entonces venga, instálese aquí y fabrique aquí. ¿Qué pasa si Estados Unidos reactiva de una manera importante la manufactura en los Estados Unidos? Que si logra devaluar la moneda, todo lo que se produce en Estados Unidos, para los otros países es más barato comprarlo, porque los dólares están más baratos. ¿Sí se va entendiendo? Correcto. Creo que tú eres mi test de que se está entendiendo. Miren,
El otro punto es que la devaluación puede aumentar la demanda de productos y servicios del país, lo que puede estimular el crecimiento económico. Eso ya se entendió. Si un país tiene una gran cantidad de deuda en moneda extranjera, la devaluación puede reducir el valor. Eso también ya lo entendimos. Entonces, una deuda que está en dólares, si el dólar va perdiendo valor, esa deuda es más pagable. Entonces, ojo, porque ya hoy amanecimos con una noticia muy importante. Estados Unidos ya no solo se está hablando de una reserva estratégica en criptomonedas, sino que ahora otra orden ejecutiva, Estados Unidos empieza a crear un fondo soberano. Y ustedes van a ver en los próximos días las implicancias de ese bono soberano. La devaluación puede hacer que los inversores extranjeros vendan sus activos en el país, lo que puede aumentar las reservas de divisas del país. En pocas palabras, ¿qué es lo que termina pasando? Que si Estados Unidos logra reactivar toda su dinámica de productividad y manufactura, entonces vamos a ver cómo una economía fuerte le abre las puertas a la Fed para que pueda seguir bajando las tasas. Y si la Fed puede seguir bajando las tasas, va a haber más dinero, más masa monetaria disponible para invertir en los mercados. Entonces, ¿qué termina pasando? Activación económica, tasas más bajas, mayores niveles de liquidez, más dinero flotando en el ambiente, optimismo. ¿Tú qué crees que va a pasar entonces con el SPY y con las criptomonedas en las próximas semanas y meses? Dispararse. ¿Cierto? Entonces, esa es la razón por la cual en este momento estamos viendo que Jerome Powell hace unos días dijo, vamos a bajar las tasas lentamente, lo que le está diciendo al mercado es ya no va a ser una vez las bajadas, pueden ser más. Y ahora eso conéctenlo con lo que hablamos el sábado. Entonces, bajan las tasas y además, entre ayer y hoy se estaban imprimiendo más de 241 mil millones de dólares por medio de las subastas del Tesoro, donde el Tesoro saca a la calle un montón de deuda que es dinero que empieza a estar disponible. Miren, todas esas condiciones, lo único que nos están diciendo, porque el fin de semana y cuando pasó todo este tema de la caída, yo veía por todos lados titulares y todo, y por allá un señor decía, no puedo ni dormir, y empezó al otro día yo veía que un youtuber que empezó a transmitir en vivo a las 4 de la mañana, hora España, y que yo no he podido ni dormir. Y yo decía, pero ¿cómo no se pueden dar cuenta que si, por ejemplo, el sector cripto es una burbuja, la burbuja todavía no se ha inflado? O sea, como la burbuja, sí, puede llegar a ser una burbuja impresionante, pero déjenle que le empiecen a meter aire. Les estoy dando, miren, hoy es la impresión, ayer fue más impresión, subasta del tesoro y todo lo que les estoy diciendo, y bajan las tasas. Sí, puede explotar, va a explotar, pero aprendamos a leer lo que el mercado nos está diciendo y el timing. Sí, va a explotar, digamos pues que va a explotar, pero primero dejemos que se infle, ¿no? Y por eso el sábado les estamos hablando de por qué iniciar un portafolio y ese portafolio hasta dónde llevarlo para que vayamos viendo en qué momento tomar muy buenas ganancias, y si viene y pincha una burbuja, cómo nosotros con esas ganancias en la caída podemos hacer las inversiones interesantes para en el siguiente salto el $1.000.000 del que habla Diane. Diane, ¿hasta ahí cómo vamos? Yo te quiero hacer una retroalimentación, no, más que una retroalimentación, es como un paréntesis, Sí. para hacer una dinámica que me gustaría hacer hoy en la clase. Por favor, vela diciendo que yo aquí un momentico, yo aquí te escucho. Perfecto. A mí me gustaría que los estudiantes que están conectados en este momento, que además creo que también hoy dimos esta cortesía de clase en vivo para los que estuvieron en Masterclass, nos dejen saber esta información que Germán nos entrega todos los días, cómo nosotros la podemos usar. Es decir, yo me pongo en los zapatos del estudiante, que soy una estudiante del programa,
digo, bueno, yo quiero entender todos los días la información que Germán nos comparte en una hora, hora y media, sacando la parte emocional, espiritual, que es la que más me sirve para tener unas finanzas enfocadas, un foco en mi trabajo, en mi mente, en mi vida, en mis relaciones, en mi cuerpo, en todo. Sacando esa parte, a mí me gustaría que acá nos volviéramos más productivos con la información que Germán nos entrega. Entonces, me gustaría que las personas que están en el grupo de Telegram en este momento me indiquen y nos indiquen a Germán y a mí qué es lo que más les gustaría que nosotros les pudiéramos en este momento aportar para ustedes tener productividad y que esta información les signifique a ustedes productividad. Te voy a poner un ejemplo. Yo escucho las clases, yo escucho la información que Germán me da, pero necesito saber finalmente entonces, no sé, cómo abrir mis wallets, cómo aprovechar lo que Germán dice y saber si puedo comprar algunas acciones de empresas para patrimonio a futuro, con lo que Trump está haciendo, cuáles podrían ser esas empresas a futuro que se pueden impulsar o que pueden tener un impulso en la bolsa. ¿Cómo puedo? Ya sabemos qué proyectos criptos son los que en esto apuntando, porque por eso fue la masterclass del sábado. Germán y yo estamos buscando que de verdad la información que se les entrega acá sea para ustedes una herramienta que puedan usar. Entonces, ¿qué herramientas de pronto les hacen falta? Eso me gustaría que hoy entendiéramos para nosotros poder organizar, porque ayer estábamos hablando con el equipo que queremos organizar contigo un bootcamp de algunos días donde se les enseña a las personas esos básicos que necesitan para poder aprovechar esta información. Yo no sé si estoy siendo clara, Germán, es decir, que yo tenga la herramienta de saber cómo funciona bien mi team con Swing, que yo tenga la herramienta de saber qué veo el mercado en TC2000, que yo tenga mi exchange de Binance, que yo tenga mi wallet de Trust, que tenga mi wallet de Phantom, que tenga mi MetaMask, que sepa exactamente qué herramientas tengo, el trading que hago acá de lunes a viernes, los pools de liquidez, el portafolio cripto, la parte comercial, que también pueda tener la opción de ver hacia futuro algunas empresas que me puedan generar patrimonio. O sea, exactamente qué herramientas ustedes les gustaría que nosotros les dejáramos, inclusive allí en el programa grabadas, para que ustedes siempre las tengan. Me gustaría que lo habláramos acá por el grupo de Telegram, porque sí me gustaría que, que siempre tuviéramos estudiantes siendo productivos con esta información. A mí me encanta que nos llenemos de información si estamos produciendo dinero. ¿Qué piensas tú de eso? Sí, total. Esa es la coherencia que necesitamos tener aquí, porque pues, si vamos a hacer un gran cerebro, cada uno de nosotros es una neuronita. Si cada una de las neuronitas es coherente, pues el cerebro, la mente maestra va a funcionar como debe ser. Entonces, claro, totalmente de acuerdo. Mira, por ejemplo, te leo algunas de las cosas que nos dicen acá. Está pendiente enseñarnos a pasar la inversión de Binance a la wallet. Es que como hay muchos nuevos estudiantes, por eso pongo este tema, porque están entrando personas nuevas cada día. Entonces es nuevo todo esto, ¿no? Y es nuevo y es bueno como devolvernos un poquito a esos básicos para volver a coger a todos los nuevecitos y enrutarlos en esta dinámica que tenemos todos. Entonces, mira que, por ejemplo, la gente dice, ¿cómo paso mi inversión de Binance a una wallet? Yo voy ahorita a anotar a final de clase cada una de las cosas que ustedes buscan acá. También dicen, buen día para todos. Por favor, hacer el ejercicio de comprar y pasar una moneda a Trust Wallet para tener el paso a paso, ya que no sé por qué red se hace, que también eso lo hemos visto. Viste que ya han cambiado muchas monedas, tienen una cantidad de redes, XRP te sale, XRP Launch, BNB, no sé, varias redes, entonces creo que eso es un ejercicio importante. Un video que hermano se iba a pasar que nos iba a pasar el sábado sobre XRP a los 6 minutos del video que tuviste de XRP, que lo podemos ver ahorita en clase. Sí, ya lo vamos a ver. Dayan, qué bueno que preguntas. Yo estoy perdida. ¿Cómo comprar y vender en TC2000? ¿Sí ves? Por ejemplo, Jacqueline piensa que para comprar y vender es en TC2000. Germán y Dayan, yo agradezco mucho lo que nos comparten y ahora que están operando en vivo con nosotros es un plus muy maravilloso. Dayan, soy nueva con criptos, entonces sí me gustaría entender cómo configurar todo, especialmente porque no vivo en Colombia. Sandra Soto dice, buen día, gracias. Sí sería bueno aprender la parte técnica del manejo de las wallets, cómo aprender a comprar y vender, cómo pasar a otra wallet.
Luis Eduardo dice, me parece muy importante lo que Germán realiza cada día al mencionar qué tipo de estrategia es la que se aplica para hacer el call o el put que corresponda para cada trade. Esto ayuda a reforzar la aplicación de la teoría en la práctica. Aleja Vázquez dice, TC2000 solo la usamos para ver las gráficas. Ah, bueno, le está contestando a Jacqueline. Me gustaría saber cómo fundar mi cuenta en Binance para empezar con el proyecto Semilla del $1.000.000. Juan Pablo dice un diccionario con las explicaciones de los conceptos. A veces me pasa que son muchos conceptos juntos para los neófitos en trading, ejemplo exchange, token, web3. Sí, mira que yo por eso me pongo acá en los zapatos de estudiante, porque a veces digo, en las clases digo, ay, Germán habló de tanto que ya hay cosas que no alcanzo como a captar. Entonces también quiero que siempre estemos como muy aterrizados, ¿cierto? En que la gente de verdad pueda desmenuzar la información. Te sigo leyendo porque es que este ejercicio es muy vital. Sí. Feliz día para todos, por favor, ¿dónde puedo encontrar el tutorial de Binance? Perdón, te hago una pregunta, mi Juan, en línea y contéstamela si quieres en el grupo de WhatsApp o en Telegram. Ya dentro de la plataforma de trading ontológico tengo entendido que están montados los tutoriales de cómo abrir TC2000 y de cómo abrir Thinkorswim, ¿verdad? Confírmame por favor eso. Feliz día para todos, por favor. Bueno, muchas gracias, Dayane y Germán, toda la información muy valiosa. Soy nuevo y creo que lo que hace falta es clasificar y organizar toda la información. No sé si en la plataforma de trading ontológico o en otra parte. En resumen, mucha información, pero falta que la organicemos para que sepamos dónde buscarla. Pablo Antoro dice, lo más importante es tomar acciones y aplicar todo lo que nos enseñan y nos recomiendan para ser productivos. No nos sirve nada que nos brinden información si no tomamos acciones. Debemos estar en la bolsa todos los días, debemos estar comprando criptos y aumentando nuestros, no, poquito, no molestes, y aumentando nuestros portafolios cada semana. Sí, ahí quiero decirte algo que es muy importante, lo que acaba de decir el compañero. También decirles, hey, tengan confianza. Ustedes se van a ir dando cuenta que si son consistentes y todos los días aquí nos vemos una horita, todos los días, lo que hoy podría parecer que es confuso, en unas cuantas semanas, por eso al principio uno opera en simulador, a usted se le va a volver normal, porque a la larga siempre estamos hablando de las mismas cosas. Entonces yo sé que cuando uno está recién arrancando, puede ser como abrumador, que hay muchos términos y mucha información, pero créanme, yo también en algún momento fui el que hice un curso, y toda esta vaina, claro, pero en el día a día, todo eso se va volviendo términos normales, manejables. Por ejemplo, aquí en YouTube, César López nos pregunta, buenos días, para los que compramos el plan de estudio, ¿cómo podemos acceder a los grupos de Telegram y las demás herramientas? Entonces, miren, yo por ejemplo ahí sé que César López está haciendo su programa, su estudio, pero todavía no ha llegado al final. ¿Y por qué sé que no ha llegado al final? Porque si ya hubiera llegado al final, se hubiera dado cuenta que hay unas preguntas, hay un examen y cuando aprueba las preguntas, el sistema lo pasa al Telegram. Entonces está bien que César esté aquí con nosotros, pero puede verse abrumado. ¿Por qué? Porque no ha terminado de estudiar el seminario y entonces muchas cosas que más adelante le vamos a explicar, todavía no las ha visto y entonces viene aquí y de pronto puede ser como que, wow, ¿qué es todo esto? Entonces, miren, tengan confianza y se van a ir dando cuenta que el sistema está diseñado para ir avanzando en comprensión. Exacto, mira, por ejemplo, Pati Campos dice, yo descargué las apps, pero no tengo idea cómo configurarlas y tampoco sé cómo comprar tanto cripto como en la bolsa. Por ejemplo, mi Pati, si tú vas a la plataforma, te das cuenta que están los tutoriales en este momento ya de cómo descargas y cómo configuras Thinkorswim, allí ya dejaron todos los tutoriales. Tere Fuentes dice, me encantan los análisis de Germán. Patricia García Gamboa dice que hubiera tutorial de todo, desde cómo pasar mi portafolio que acabo de hacer en Binance a Tron. Mira que mucho la gente está pidiendo el tema cripto también. No sé si por ahí está David y me pueda confirmar, o sea, yo he hecho tutoriales no solo para comprar en Binance, como tú lo hiciste en vivo el sábado y que todos lo vieron, sino también para pasar de Binance a Trust Wallet y viceversa, de Trust Wallet a Binance. Igual les anticipo, es súper fácil, ¿no? Y lo van a aprender, pero también estamos haciendo sesiones en vivo donde el equipo de support y David les va a mostrar a ustedes cómo se hace. Solo para que entiendan que están todas las herramientas y que todo lo que van a necesitar lo van a obtener. Sandra Soto dice, anoche abrí la plataforma de Charles Thinkorswim, pero no sé cómo se relacionan las dos.
Tere Fuentes dice que no deje de analizar Germán y explicarnos, aporta demasiado cuando explica. Juan dice, sí, ya están los tutoriales de cómo configurar las plataformas en la plataforma de trading ontológico. Sandra dice, sé que con Swing se ven los movimientos, pero en Charles quedó perdida porque allí es donde se fondea la cuenta. Entonces dice Juan, la invitación es que siempre revisen la plataforma para que vean las actualizaciones y los nuevos tutoriales. También me gustaría saber, dice Patricia Gamboa, aprender sobre los pools de liquidez y que nos dieran más información. David dice, sí, acá estoy. Natalia Giral dice, más adelante, a lo que terminen el curso, todo les va a hacer sentido. En la vida todo es un proceso y esto es una maravilla. Esos tutoriales de cripto están en el Drive y nos toca subirlos a la plataforma. Entonces, por ejemplo, acá David ya sabe que los tutoriales de Binance, de cómo comprar en Binance, de cómo pasar a Trust, ya están en el Drive, o sea que hoy mismo los pueden subir a la plataforma. Pero si ves que es muy bonito hacer esta dinámica, porque sí, nosotros en el día a día ya tenemos Binance, ya tenemos Trust, ya tenemos TC2000, ya tenemos Yo, por ejemplo, hasta ahora estoy aprendiendo con Swing, porque antes lo hacía con Ameritrade, pasó a Charles Swap no lo alcanzó a usar bien. Y hasta ahorita voy a volver a operar en vivo con Tinker Swing, entonces hasta ahora estoy como agarrándole el tiro. Entonces, es muy importante para los estudiantes nuevos, importantísimo que terminen los 2 seminarios. Miren que de esta retroalimentación en comunidad tenemos que sacar los aprendizajes para todos. Entonces, a todos los estudiantes nuevos, por favor, terminen sus 2 seminarios. Yo sé que muchos de ustedes entran a clases en vivo sin haber terminado bien los seminarios y por eso a veces uno se pierde. Entonces, ojo a esto. En la plataforma de trading ontológico van a tener seminario 1 y 2, termínenlo los 2, hagan el quiz. Ahora sí, ahí van a tener ahí mismo los tutoriales de cómo descargar las aplicaciones y cómo configurarlas, tanto TC2000 como Tinker Swing. Es mucho más sencillo comprar los contratos desde Tinker Swing, o sea que ustedes allí revísenlo porque pueden escoger esa opción. Esas 2 son las plataformas. TC2000 es con la que ven la bolsa de Nueva York y Tinker Swing es con la que van a comprar y vender contratos. ¿Listo? Allí las tienen ya en la plataforma los tutoriales para descargarlas y para configurarlas. Hagan el ejercicio de ir a la plataforma de trading ontológico de ver y de configurarlas. Sin embargo, si no lo han podido hacer, quien les ayuda en la configuración de las plataformas es David Castro. David Castro, ustedes lo pueden encontrar en nuestros grupos de Telegram, preguntar, siempre levanten la mano y no tengan miedo de hacerlo, que también le facilita un poquito el trabajo a David. Para David es más difícil irlos a buscar a ustedes sin saber si ya configuraron o no, que ustedes lo busquen a él. Si usted dice, no, oiga, no la puedo configurar, pero me dijeron que existía un coordinador de plataformas, pregunto en el grupo, ¿quién es que es el coordinador de plataformas para poder escribir por interno? Y David les va a ayudar en las preguntas que ustedes tengan. David, Juan, Vivi han hecho Zoom semanales donde los invitan para que ustedes puedan ir y poner allí todas sus dudas. Con eso, acá con Germán siempre avanzamos en información, pero también es importante que ustedes revisen los grupos y vean que hay también esos Zoom. También le pueden escribir por interno a David. Entonces, pero mira, yo tenía una propuesta, perdóname, termino de leer acá. Dice Mónica Velázquez, todo lo que mencionaron es muy válido. Yo también soy estudiante desde el seminario Trading Ontológico, lo mismo. Sin embargo, lo más importante es ser disciplinado, conectarse todos los días. Solo así los conceptos se van apropiando y con el tiempo todo comienza a verse mucho más claro. Lo dice una estudiante que está desde el día 1 y que ha estado consistente con nosotros 3 años. Tiene autoridad para decir esto y su ejemplo es súper lindo porque les ayuda a los nuevos a entender que esto no se va a lograr de la noche a la mañana, que nos toca ser disciplinados y constantes. Bueno, todo el mundo nos está pidiendo mucho cómo fondear las cuentas, los tutoriales para el portafolio de Semilla Cripto. ¿Qué te parece a ti, Germán David? Lo siguiente, te hago una propuesta. ¿Te la puedo hacer ya o ahorita mejor al final de la clase? Ya, házmela ya. Acuérdense, vamos a ver capítulo 7 del libro que estamos estudiando y el tema cripto. Eso lo tenemos pendiente. Y al final poner las tareas en la bolsa de valores. Bueno, te voy a hacer una pregunta a ti y a los estudiantes. La hago rapidito para que empecemos ya con No, es para que sepan hacia dónde vamos ahorita, pero no, haz la dinámica que quieras. Ah, bueno, listo.
pero igual lo hago. Bueno, les hago te hago una pregunta a ti. ¿Tú tendrías espacio la siguiente semana, 3 días de la semana, unas 2 horas a 3 diarias? 2 horas diarias, sí, En la noche, cuando ya la gente haya terminado de trabajar. sí. De Ok. 6 a 8 para mí es perfecto. Ahora les pregunto a ustedes, estudiantes, ¿ustedes cómo están la otra semana para encontrarnos de 6 a 8:30 de la noche, hora Colombia, 3 días de la semana que ya vamos a escoger? 3 días, porque quiero hacer una actividad con todos para que nos enlacemos. Quiero hacer un bootcamp, quiero hacer un campo de entrenamiento donde este 2025 para todos realmente es algo productivo y que toda la información que nos den realmente es algo productivo. Y quiero hacer un bootcamp especial con todos. ¿Cómo están ustedes? Ah, bueno, miren, ahí Juan está mandando una jueves 6:30, sábado 2:30. No, no, mi Juan, quítame quítame esa encuesta, por favor, porque ojo, no, no, necesitamos 3 días para que esto sea un bootcamp, ¿ok? Necesitamos 3 días para que esto sea un bootcamp, y para que sea un bootcamp puede ser lunes, miércoles y terminamos el sábado. O sea, necesitamos 3 días de la otra semana. Pueden ser entre semana en la noche, ¿cierto? De 6 a 8, de 7 a 9. ¿Listo? Pero díganme si pudieran, pónganme la palabra yo, quienes pueden 2 días en la semana, 2 horas, y el sábado unas 4 horas. Para hacer un bootcamp, pónganme la palabra yo, porfa. Pónganme la palabra yo para saber qué tan conectados estamos, a ver si lo podemos hacer. Porque, ¿qué propongo en ese bootcamp, Germán? Propongo en ese bootcamp que podamos sentarnos los estudiantes antiguos, los nuevos y nosotros, hacer como una retroalimentación linda de toda la información que hoy tenemos y nueva información para los estudiantes antiguos, ¿correcto? Eso me encantaría hacerlo. ¿Y por qué se los digo? Porque es algo que yo estaba pensando lanzarlo en redes sociales para los nuevos. Pero bueno, porque solamente para gente nueva. La idea es que podamos estar todos y que veamos en ese bootcamp. Veamos varias cosas. Veamos desde basiquito, como si fuéramos unos estudiantes nuevos, toda la parte cómo incursionar en el mundo cripto. Es decir, ¿qué es una criptomoneda? ¿De dónde nace una criptomoneda? ¿Por qué compramos criptomonedas? ¿Por qué es el cambio del dinero? ¿Por qué está revolucionando? ¿Cuáles son los proyectos más importantes? Ver el video de XRP, ver HBAR, entender bien esta tecnología que tú nos has hablado que maneja HBAR. O sea, como desmenuzar un poquito lo que desmenuzamos acá en clase, pero hacerlo para todos, ¿correcto? Ahí lanzamos entonces los tutoriales de cómo comprar en Binance, cómo pasarlo a Trust, cuáles son las redes ahora para pasar de un lado a otro, los testimonios que tenemos varios testimonios nosotros, nuestros familiares, amigos, de lo que ha pasado con las cripto, cómo nos podemos poner una meta de ganar dinero con la Bolsa de Nueva York. Yo les puedo hacer un aporte en la parte de herramientas para ser productiva, también en la parte comercial, y una historia o 2 historias inspiradoras que invitemos a 2 invitados externos. ¿Cómo te parece eso? Que era una dinámica que yo pensaba hacer en redes sociales para nuevos. Pensaba lanzar ese bootcamp de 3 días a los nuevos, ojo, a los nuevos, cobrarles $25, a los antiguos no tienen que pagar, a los nuevos cobrarles $25 para que se sumerjan en este mundo, ¿ok? Mucha gente y entiendan por qué hacemos este programa. Entonces, si muchos de ustedes están allí, obviamente todos los que están en el grupo es completamente gratis. A los nuevos sí, estos 3 días, porque son 3 días full de inmersión y dejarles todo eso también como herramienta allí para ellos, inclusive grabada para los que están en Europa. Entonces, ¿les parece esa dinámica chévere con eso? Como que nos cruzamos antiguos con nuevos, revisamos toda la información y sobre todo salimos de ahí entendiendo, oye, es que yo puedo ganar dinero y de allá me está demostrando, ahí les puedo mostrar mi cuenta como va arrancando, ¿cierto? Y allá me está mostrando que puedo tener 400, $500 semanales con un capital pequeño. Ojo, porque empecé otra vez con 1,500, eso no se los había contado. Por 1,500 dolaritos puedo tener 400, $500 quizás semanales, o sea, puedo hacer al mes
$2.000, que puedo tener la parte comercial también de trading ontológico como una estrategia y en redes sociales y puedo ganarme otros $2.000, que puedo hacer mi portafolio cripto e ir formando mi patrimonio, que puedo hacer unos pools de liquidez y con información diaria, irlos moviendo y ir entendiendo cómo se mueve todo esto, escuchar unas historias inspiradoras de personas que hacen lo mismo que nosotros hacemos, viven absolutamente de esto, cómo lo manejan, cómo lo llevan y también aprender nuevas habilidades. Porque sabes que otra vez, como ya estoy en la parte productiva, pues estoy aprendiendo habilidades con todo lo de redes sociales en la parte comercial, entonces incluírselos ahí en ese bootcamp. ¿Te gusta la idea? Me encanta todo, solo quiero hacerte una sugerencia. Sí. Acuérdate cómo fue la dinámica siempre de tú exponer tus ganancias. A ver, cualquier persona que se meta a ver el video en YouTube del día 3 de febrero va a ver cómo Dayan reportó una compra de petróleo a las 10 de la mañana, strike 77, compró un put. Cualquier persona, así vean eso dentro de 3 años, se van y se dan cuenta que, sí, ¿qué hizo petróleo después? ¡Pum! Cayó duro y después, ¿qué hizo? ¡Pum! Más duro. Es evidente que ganaste el 100%, ¿sí? Pero lo que sí no quiero es como que tú tengas que estar mostrando tu cuenta porque te empieza a pasar algo y es que cuando vas a hacer un trade vas a tener la presión de que si hago, si no hago, si cuántos contratos, y qué precio, porque como tengo que mostrarle esto a alguien, esa sensación de tener que rendirle cuentas a alguien hace que tu ego, que es una herramienta maravillosa, siempre esté pensando en los demás y la aprobación de los demás y no se concentre en el momento presente y la ejecución impecable. Entonces, no quiero que nunca te vayas a ver en la situación de que antes de hacer un trade diga, y si gano, y si no gano, y si después va a mostrarle a mis compañeros. No, tú lo que vas mostrando es qué vas comprando, en cuánto lo vas comprando, y todos pueden ir verificando qué va pasando con esos contratos, ¿sí? Para que no te pongas en... Es como cuando le manejas dinero a otro. ¿Qué va a pensar el otro si gano o qué va a pensar ese inversionista si pierdo? Una de las reglas de trading ontológico es nunca le manejas dinero a nadie porque la gestión emocional ya se complica. Es verdad, eso es verdad. Entonces, bueno, ahí eso es verdad y lo voy a hacer es acá en vivo, simplemente siempre anunciándoles lo que compro, lo que vendo y les hago como lo hacía antes. Yo no sé si tú te acuerdas antes que me gustaba mucho la dinámica, además que me exige mucho y me encanta que me exijan no en la parte de trading, sino también en mi parte comercial y todo. Yo les ponía, gané en trading $500, gané en margen comercial de mis membresías tantos $1,000, no sé qué. Esta semana me hice con el programa general y las herramientas que me provee $2,000 y les iba mostrando que sé que muchas personas se sientan acá también esperando generar dinero y yo creo que una de las maneras, ahorita le dije que me dieran el ranking de los que más han vendido de la masterclass, que conectaron personas a la masterclass y vendieron porque les vamos a regalar el portafolio cripto y yo no estoy en el número 1 del ranking porque yo también soy estudiante. Obviamente voy a donar mi espacio número 1 y sigue porque en segundo lugar está Paola Murillo. Espectacular, me encanta que Paola, todas las herramientas que uno le pone para comercializarlas, Paola se faja, o sea, de verdad que chévere, qué bueno, y no es, y siempre lo digo, no es con rosca, porque dime qué rosca tiene Paola, sí, con respecto a eso. Ninguna. Entonces sí me parece muy importante que todas las personas que vengan al programa digan, yo puedo ganar con trading así, con membresías así, con portafolios cripto así, con pool de liquidez así, con todo, ¿sabes? Con todo así para que entiendan cómo puedo sacarme $5,000, $6,000 porque es totalmente viable y nosotros somos ejemplo de eso. La idea es poder ser siempre ejemplo de eso. Entonces, pues pongan ahí, bueno, ya que muchos dijeron la palabra yo, ahí en la encuestica en la encuesta que puso Juan, pongan yo sí puedo asistir y vamos a lanzar eso, porque queremos que muchas personas, Germán, muchas personas a veces dicen, ay, no sé, y eso lo hablamos ayer con el equipo, la membresía, no sé cuánto, no sé. Muchas personas que son nuevas no entienden este mundo, les parece muy lejano, les parece todo muy... Entonces, qué bueno integrarlos a todos, que conozcan testimonios de los estudiantes antiguos, que conozcan la nueva información, que escuchen historias inspiradoras y que tengan toda esta información en un bootcamp bien, bien chévere, bien jalado y que todos allí nos podamos retroalimentar. Para estudiantes antiguos, 0 y para obviamente los nuevecitos, pues sí, hay que cobrarles para que valoren
así sean $25, que es realmente simbólico para lo que se va a dar, que lo valoren. Entonces vamos a hacer esta actividad y ¿te parece bien entonces si la hacemos la otra semana? Me encanta, muy divertido me parece. Entonces, 2 días entre semana, más el sábado, todo en la siguiente semana. Estaríamos hablando jueves, viernes y sábado, ¿verdad? Yo creo que podríamos hablar de miércoles, jueves y sábado, porque el viernes la gente por lo general en las noches podríamos estar hablando, o martes, jueves y sábado, que nos queda mejor el botón martes, jueves y sábado, puede ser de 6 a 8, 8 y media o 9, martes y jueves, y el sábado en la mañana, de 9 de la mañana a mediodía. Yo en semana sería 6 a 8, porque a las 8 ya procuramos desconectarnos de pantalla. 6 a 8, correcto, sí. 6 a 8, perfecto. Y el sábado sí en la mañana, a la hora que a ti te parezca, que el consenso también la mayoría les parezca. Para Perfecto. mí ese tema... Y también saben que me parece rico de esto, me parece maravilloso, que muchas personas que ustedes han pensado unir a esta comunidad y a esto que nosotros estamos formando, y que a veces por situaciones o lo que hace la gente dice, no, pero no me uno porque me vale tanto, lo que sea, este bootcamp que tiene ese valor simbólico va a unir también a muchas personas y eso es muy bonito, hermano, porque vamos a poder seguir expandiendo el mensaje que queremos expandir y todo lo que hemos pensado hacer para muchas personas una verdadera oportunidad de crecer en todos los sentidos. Y a mí por eso me encantaría que todos los antiguos estuvieran ahí y que ellos llevaran a todos los que quisieran nuevos, porque todos los testimonios de los antiguos son los que nos permiten que los nuevos digan qué bonito ser parte de. Y ya no molesto más hoy. Yo creo que vamos a crear una mente maestra muy poderosa. Entonces, Diane, mira, es que esto que hacemos aquí es impresionante. Mira cómo en los próximos minutos vamos a conjugar la bolsa con las cripto y el tema espiritual. Mírame esto. Entonces, comencemos. Quiero voy a compartir pantalla para que veamos lo que podemos ejecutar ahora a las 11 de la mañana. ¿Listo? Miren, están viendo en pantalla el SPY. ¿Qué estábamos viendo ayer? Una super vela envolvente. ¿Dónde pusimos la tarea ayer? Dijimos, miren, aquí está, sí se alcanza a ver, Diane, claramente la velita está... Súper clara, claro, of course. La velita rompió el 594. ¿Esto es una vela alcista? Obvio sí. ¿Esto es una vela envolvente? Obvio sí, porque la verde es mucho más grande que la roja anterior. O sea que aquí, ¿se acuerdan que estábamos hablando que por ley del vacío, un gap, y ustedes vieron en el seminario que es un gap, tiende a llenarse, es un vacío entre el precio de cierre del día anterior y miren el óvalo y el precio de apertura del día posterior. Este óvalo, lo normal es que se cierre. Miren, se acaba de cerrar. Si ven cómo esta velita actual, miren, esta es la velita que va de las 10 de la mañana a las 11 de la mañana. Si ven cómo llegó con su mechita hasta aquí. ¿Hasta dónde llegó? Hasta donde había dejado el día anterior, día 31, antes de la caída importante. O sea que este óvalo ya se llenó. ¿Quién lo aprovechó? El individuo que ayer compró aquí, porque la tarea era ruptura, ayer compró aquí, teniendo en cuenta lo que dijimos en clase, la posibilidad de que este espacio se cerrara. ¿Hasta dónde va este espacio? Hasta aquí. Miren cómo esto vino. Quien compró cola aquí hace unos minutos acaba de ver cómo la velita llegó a estar $3.26 arriba de donde compró. O sea que ayer el mercado muy generoso nos permitió ganar más del 100% con petróleo con semejante caída y ganar el 100% quienes hayan comprado aquí a las 11 de la mañana. Conclusión, ayer el mercado, 10 de la mañana, ganamos dinero con la caída del petróleo, 11 de la mañana ganamos dinero con la subida del mercado, con la subida del SPY. Ahora, si usted compró ayer aquí y en este momento usted tiene esos calls, no al 100, sino de pronto al 90 o al 80, le va a pedir el favor, deshágase de eso y métase al bolsillo las ganancias. ¿Por qué? Porque ya se cerró el gap y porque ya estamos muy cerca de la resistencia dinámica. Germán, ¿qué es una resistencia dinámica? Una resistencia que se mueve. Y muéstremela. Pues esta línea roja, mire, esta línea roja, como usted lo vio en el seminario, esa línea roja, promedio móvil de 50, es un promedio que se va moviendo. Y en este momento esa línea roja es un techo. Ya estamos cerca del techo. Yo le pido el grande favor, el call que ayer compró aquí,
ya usted tiene que estar tomando esas ganancias. ¿Listo? Y lo felicito para quienes hayan hecho ese trade. Dayan, te voy a decir algo. Mira, porque es algo que tú siempre has dicho, el trading no puede ser tu única actividad. Mírame esto y quiero que me digas qué opinas. Petróleo, 10 de la mañana, oportunidad del 100%. Estamos hablando del día 3 de febrero, ayer. SPY, 11 de la mañana, oportunidad del 100%. Si una persona solamente hace trading y no se dedica a nada más, entonces, mírame, voy a quitar de aquí esta velita, la voy a poner por aquí. Mírame lo que pasó en la vela de las 3 de la tarde y el cierre 4 de la tarde. Si estás viendo lo que ocurrió a las 4 de la tarde, una envolvente en zona cara. Mira que esta velita vino hasta acá, hasta esta zona de los 600, hizo un hangercito y después una envolvente en zona cara. Miren, si yo hubiera estado ahí observando esto, yo diga, eso está interesante para un retrocesito. Si tú solo te dedicas a hacer trading, entonces hiciste el trade de las 10 de la mañana con petróleo, el trade de las 11 de la mañana con SPY y seguramente también viniste e hiciste el de las 4 de la tarde con SPY y el de las 4 ya no funcionó. Puede que funcione más adelante, pero uso el ejemplo para reafirmar lo que siempre les decimos. Ojalá el trading sea una de sus actividades y que cuando nosotros terminamos aquí a las 11, usted 11 de la mañana ponga orden límite, cierre pantallas y nos volvemos a ver el siguiente día. ¿Sí? No sé si te hace sentido eso, Dayan, conforme Por eso las personas que se dedican solo al trading, que la verdad, cuando dicen que ganan y que viven solo el trading, siento que ese 99% no es real, porque eso sucede, la mente es loca y entonces la mente ha hecho 2 trades buenos y después hace 3 malos y entonces todo lo que ganaron lo perdieron. Exacto. Entonces, sin embargo, para tomar como aprendizaje, si yo estoy viendo semejante vela tan potente y estoy viendo amarillo sobre rojo, ¿qué significa amarillo sobre rojo? Ustedes lo vieron en el seminario. Tendencia del corto plazo alcista. Aquí, por más envolvente que sea, yo me tengo que fijar en 2 elementos. Elemento número 1, aquí hasta ahora, yo tengo que tener muy en cuenta lo que dijo Germán en la clase y es que probablemente iban a negociar, ¿sí? Si yo tengo en cuenta ese elemento fundamental, pero es que estamos hablando de que es probable que México y Canadá se sienten a negociar, como dijo Germán en la clase, y además yo estoy viendo semejante vela envolvente, hombre, irme en contra de la tendencia, que evidentemente es para arriba, no me van a dar ganas. Por más envolvente en zona cara. Si ven que no solo es el patrón de velas, sino el contexto geopolítico, lo que está pasando a nivel internacional. Por eso es que hablamos de todas estas cosas aquí. Entonces, yo aquí mejor digo, hombre, ya tuve un trade maravilloso con el petróleo, ya tuve un trade que ahí está en curso, porque ayer no se había vendido esto aquí. Si yo compré este trade aquí para arriba y veo esta envolvente, ¿por qué me voy a poner a comprar un trade para abajo? Teniendo en cuenta los elementos macroeconómicos. Entonces, ahí es donde uno dice, no, yo ya compré este trade acá, vamos para arriba, yo dejo que se desenvuelva. Y esta envolvente me hago el loco y digo, no, esperemos. Y entonces esperar significa que ya estoy vendiendo en ganancias el call de aquí. Dayan, ¿te hace sentido? Porque pues, yo digo lo mío y yo según yo se entiende, pero necesito que tú me confirmes. Total, se Muy entiende bien. perfecto. Listo. Entonces, compañeros, en este momento que estamos viendo, en este momento estamos viendo la ruptura del 600, pero ya estamos muy cerca del techo del promedio móvil de 50 y del 603. Miren, la recomendación que yo les voy a hacer para que seamos prudentes es esperar no solo la ruptura del promedio móvil de 50, sino la zona del 603. Cuando veamos una ruptura, si es que la vemos, acuérdense, siempre hablamos con mucha humildad. Es que yo ya sé lo que va a pasar. No, nadie sabe lo que va a pasar. Si el mercado nos muestra ruptura del 603, volvemos a entrar en call. ¿Sí? Ahora, usted puede que me diga, Germán, no, pero ¿sabes qué? En 20 minutos, si esta velita cierra así sólida, yo voy a comprar el call y me voy hasta el 603 y vendo en el 603. Bueno, puede estar bien, solo que con 2 trades tan interesantes como los que el mercado nos permitió hacer, ignorar la roja no me gusta tanto.
Pero si usted siente el feeling y lo quiere hacer, ok, puede poner su mirada en el nivel 603 para ir a vender allá. Hoy, la estrategia que estaríamos viendo es continuación del rebote. Germán, ¿cuál rebote? El rebote post caída fuerte. Mire esto, la locura, cómo cayó, más de un 3%, 1.5% es caída fuerte y esto no cayó 1.5, cayó más del 3. Así que, ¿qué estaríamos viendo con esta velita? Continuación del movimiento alcista, del rebote post caída fuerte, y posteriormente aquí vamos a ver una reacción en el área 50, porque esta velita rompiendo al alza esa línea roja nos está diciendo que desde el promedio móvil de 50 gana tracción, obtiene liquidez y tiene fuerza para ir de nuevo a la zona de 610. Entonces miren cómo se están juntando varias cosas. Entonces el que lo quiera operar aquí dentro de 20 minutos, chévere. Yo que juego a ser el más conservador, preferiría esperar 603. ¿Listo? Con petróleo. Miren con petróleo. Entonces uno dice, wow, mira lo que está pasando. Entonces, si petróleo, esta vela termina sólida, uno dice, hombre, el petróleo puede ir a la zona del 79.30. ¿Por qué? Tiene más de $1 y puede ser que le alcance. Pero yo, que juego a ser el más mesurado, sí soy muy optimista, pero tiendo a ser muy mesurado, yo voy a esperar un poquito más, a ver cómo interactúa esto aquí, porque la amarilla está por debajo de la roja, la tendencia es para abajo. Acuérdense, cuando la amarilla está por debajo de la roja, quiere decir que la tendencia es bajista, al menos en el corto plazo. Entonces yo no quiero ir en contra de la tendencia. Tenemos aquí, y en el trading en general, un dicho que dice que la tendencia es tu amiga. Entonces podrías decir, uy, Germán, pero es que esta vela de volumen me puede estar marcando volumen de finalización. Listo, pero yo dejaría finalización de qué? Del movimiento que viene para abajo. Quiere decir que podría venir un movimiento para arriba. Ojo, podría. Entonces yo sí estoy atento a las posibilidades de pronto comprar para arriba, pero no todavía. Yo voy a esperar que esto madure un poquito más. O sea, a las 11 no comprarías ahorita si termina sólida. Si termina sólida, y tenemos una mente lo más sencilla posible, hombre, esto es un movimiento que me está diciendo que puede al menos venir hasta el 79.30. Pero, ¿qué es lo que pasa, Dayan? Que no tengo ninguna estrategia para comprar eso. ¿Cómo se llama esa estrategia? Yo no puedo decir ruptura del techo del gap bajista, porque si bien es cierto, sí abrió abajo, perdón, abrió acá, ya el gap se llenó. Ya el gap se llenó. Entonces, no tengo una estrategia que me avale para comprar para arriba. ¿Cuál de pronto sería la estrategia? Una reacción en el área 50, ¿sí? Y si queda sólida, uno dice, hombre, sí, porque si yo hago aquí esta lineecita entre este punto más alto y las velitas que estuvieron ahí subsecuentes, sí, una reacción en el área 50. Esto yo diría, está bien, y si le alcanza $1 hasta el siguiente techo, que es 79.30, puede darnos un 100%, está bien, pero debe quedar sólida, compañeros, es simplemente lo que les estoy diciendo, debe quedar sólida, y bueno, ya que lo dibujé, sí, bueno, sí, esta es la estrategia que me acompaña, la verdad, esta es la estrategia que me acompaña, y sí, y tiene todo el sentido, esa es la estrategia. Sí, ok. Pero ojalá esta velita quede lo más sólida posible, ¿vale? Y acercándonos a la zona del 79.30 es para tomar las ganancias, ¿sí? Entonces, quedamos así. Entonces, compañeros, a continuación, quiero presentarles un video, porque aquí siempre estamos hablando de los temas fundamentales y de los distintos proyectos que nosotros seguimos. Quiero mostrarles un video de XRP, todavía falta. Entonces ahorita vemos el videito y vamos a terminar de ver cómo esta vela actual nos puede dar chance. Listo. Vamos al videito, ya ahí estuve viendo, dura 10 minutos, pero quiero que cumplamos con esto porque aquí hay personas que entraron que no hacen parte del programa, pero sí estuvieron en la masterclass del sábado, entonces quiero que le cumplamos. Veamos este videito, vemos unos cuantos gráficos de las cripto y de por qué comprar Ondo, también Ondo, de Ondo Finance, y así damos cumplimiento
a esa promesa que hicimos el sábado. ¿Te parece bien, Dayan? Sí, me parece bien. Entonces, con más calma mañana retomamos el libro. No, aspiro a también hacer el tema del libro para No que se queden alcanzas quedados. todo. Sí, si presentas el video de 10 minutos, no alcanzamos a hacer todo. Entonces tengo que ir con el libro porque, ¿qué pasa? Ujú. Yo hago una pausa, ayer hice una pausa en el libro porque ayer no trabajamos el tema del libro, entonces no puedo Entonces, también, mañana podemos presentar el video, se los podemos mandar por el grupo de Masterclass para que lo vean, pero entonces abordamos el libro hoy. no tengo el video editado, en fin, pero entonces vamos con el libro porque para mí es prioridad el Mastermind y pues un día de estos, los que fueron al... No, digo que el video que ibas a presentar acá se puede mandar por el No lo grupo. tengo editado. Ok. Sí. Bueno, antes compañeros, por sugerencia de Dayan, vamos a retomar capítulo 8, ¿sí? Capítulo 8 de este libro, que nuestro objetivo es generarles a ustedes suficiente hambre con el tema. ¿Sabes qué? Para no ser así como tan incumplidos con las promesas que hicimos, si quieren estar en el bootcamp, ahí vamos entonces a ver este video de XRP, porque también es un espacio en el que pueden estar todos. ¿Listo? Me Bueno, parece perfecto. amigos, miren que este capítulo 8 se llama Pensando de la manera correcta. Ustedes saben que una de las filosofías que tenemos en trading ontológico es, si no me gustan los resultados que estoy obteniendo, yo debo revisar cómo estoy pensando. Básicamente, resultados insatisfactorios en el mundo de la materia es como un bombillito rojo que se prende en el tablero del avión y que el piloto ve el bombillito rojo y pues tiene que mirar qué me dice el bombillito rojo. Algo está fallando. En la vida nuestra, el bombillito rojo significa presencia de pensamiento desalineado. Hoy yo estaba estudiando un tema de Deepak Chopra donde él decía, hágase consciente y diga, mis decisiones de hoy estarán alineadas con las leyes del universo. Entonces, hagámonos conscientes. Las decisiones que estoy tomando en el día a día están alineadas con las leyes. A veces no nos damos cuenta que están desalineadas, pero por eso Dios nos regala distintos espacios donde podemos autoevaluar cómo están mis pensamientos, ¿vale? Entonces, miren, el autor dice, pensando de la manera correcta. Recuerden, este señor escribió esto hace más de 100 años. Y dice, regrese al capítulo 6 y lea de nuevo la historia del hombre que formó una imagen mental de su casa y así obtendrás una idea del paso inicial hacia la riqueza. Entonces, claro, yo hice la tarea y me fui de nuevo al capítulo 6 y en el capítulo 6 encontré ese pequeño relato. Entonces, se los leo. El relato es este. Acuérdense, un hombre pues que construyó una casa muy linda partiendo casi de nada. Y dice así, recuerdo el caso de un estudiante que le fue dicho que tenía que poner en su mente una clara imagen de las cosas que deseaba, para que el pensamiento creativo de ese pensamiento sea impregnado en la sustancia sin forma. Él era un hombre muy pobre, rentaba una casa y vivía al día. Y no se podía hacer a la idea de que todas las riquezas ya le pertenecían. Entonces, después de pensarlo, decidió pedir un tapete y un calentador para su casa. Miren que empezó así, algo creíble. Siguiendo las instrucciones de este libro, consiguió el tapete y el calentador en un par de meses. Y fue entonces que se dio cuenta de que había pedido muy poco. Fue a su casa y planeó todas las mejoras que le gustaría hacer. Agregó ventanas, cuartos adicionales y todos los elementos para una casa ideal, ¿sí? En su diseño, pues, en su diseño. Puso eso en el diseño. Teniendo esa imagen en su cabeza, él empezó a vivir de cierta manera y empezó a moverse hacia lo que él quería, que era el sueño de tener una casa ideal. Ahora, con todavía más fe, se está moviendo hacia cosas más grandes. Ha sido dado a él a través de su fe y asimismo será contigo y con todos nosotros. Eso es a lo que se refería el autor. Vuelva al capítulo 6, a ese relato.
a ese relato. ¿Qué es muy importante que podamos nosotros aquí tener en cuenta? Debes formar una clara y definitiva imagen de lo que tú quieres. No puedes transmitir una idea a menos que tú también ya la tengas. Debes tener antes de que puedas dar, acuérdense que esto es una traducción y a veces es un poquito complejo, pero la idea se entiende muy bien, miren. Mucha gente falla en impregnar la sustancia pensante porque ellos mismos tienen una idea muy vaga de las cosas que quieren hacer o tener. Entonces él dice, imagine que usted le va a mandar un mensaje a un amigo, pero usted en vez de mandarle el mensaje claro y específico, usted le manda un grupo de palabras o le manda el alfabeto, como quien dice para que él escoja las letras del mensaje que usted le quiere mandar. Es evidente que no te vas a poder comunicar. Él dice, ¿te quieres comunicar con la sustancia que impregna todo el espacio? Necesitas tener una idea absolutamente clara y una imagen mental clara e imprimirle emoción. Por eso el capítulo de la gratitud. Entonces, debes saber lo que quieres y ser específico y definitivo. Nunca vas a lograr ser rico o empezar el poder creativo en acción mandando mensajes vagos o sin forma. Y míreme esto. Repase sus deseos igual que el hombre que describí en el capítulo 6. Mire exactamente lo que usted quiere y consiga una imagen mental clara de cómo usted lo quiere ver cuando ya lo tenga. No debes perder la mirada en eso más de lo que un marinero pierde la vista en la brújula. O sea, téngalo siempre presente. No es necesario hacer ejercicio. Miren que esto es muy en línea con lo que siempre dice Dayan. No es necesario hacer ejercicios de concentración o establecer horarios de oraciones, ni actividades de afirmaciones o retirarse en silencio a los periodos de meditación, hacer cosas ocultas de ninguna especie. Algunas de estas cosas son muy buenas, están bien, pero todo lo que necesita es saber qué quiere, desearlo lo suficiente para que se pueda en sus pensamientos y poner la acción. Pase tanto de su tiempo libre pensando en su imagen, pero nadie necesita hacer ejercicios para concentrar su mente en algo que realmente quiere. Cuando usted realmente lo quiere, tiende a volverse una obsesión. Son las cosas que no quieres realmente las que cuesta trabajo mantener en tu cabeza. Difícilmente valdrá la pena para ti seguir las instrucciones de este libro si no tienes una clara obsesión con lo que quieres. Los métodos explicados aquí son para la gente que su deseo de ser rico es lo suficientemente fuerte para sobrepasar la pereza mental y la comodidad y ponerlos a trabajar. Vuelvo y leo porque para mí este es el tema central del capítulo. Porque hay gente que se lee los libros y no obtiene los resultados que otros obtienen. Miren lo que dice aquí. Los métodos explicados en este libro son para la gente que su deseo de ser ricos es lo suficientemente fuerte para sobrepasar la pereza mental, la comodidad y para ponerse a trabajar. Miren, mientras más fuerte sea tu deseo, más fácil va a ser tenerlo en tu mente de forma permanente. Algo más es necesario que solo ver la imagen claramente, que es lo que dice Dayan. Hey, pues es que tener un mapa de sueños está chévere, pero algo más es necesario. Porque si solo tienes la imagen, si eso es todo lo que haces, te vas a convertir en un soñador y tendrás poco o nada de poder para conseguir esas cosas que quieres. ¿Cómo la ves, Dayan? Detrás de tu imagen clara debe estar el propósito de realizarla
y de llevarla a la expresión tangible, que es, Dayan, lo que siempre hablamos de. Entonces, usted quiere ir a Europa, pues vaya a la agencia de viajes, ya mismo cotice y salga de ahí con un plan claro, cómo usted va a comprar ese plan turístico que acaba de cotizar. Hay gente que quiere ir a Europa, pero ni siquiera saben cuánto les va a costar. Y detrás de este propósito debe estar una invencible e inquebrantable fe de que la cosa ya es suya. Usted debe estar convencido, es que pues solo me falta recibirlo, pero eso ya es mío. En tu mente disfruta por completo de las cosas que quieres usando la imaginación. Y miren esto son palabras de Jesús. Cualquier cosa que tú pidas cuando reces, cree que la vas a recibir y la tendrás. Ustedes saben que eso son palabras en la Biblia. Haz uso de la imaginación igual que como la vas a usar cuando sean tuyas. Es decir, imagínate ya en la casa, imagínate ya en ese carro, imagínate viviendo el viaje, sácale tiempo a eso, porque eso sin lugar a dudas te va a permitir la suficiente obsesión para pasar por encima de la pereza. Tomo posesión de eso en mi mente con la completa fe y creencia de que ya es mío. Entrégate a la posesión mental. En tu mente ya es tuyo. No dudes ni por un instante que es real. No olvides lo que dijo en el capítulo anterior de la gratitud. Sé agradecido todo el tiempo, tanto como cuando quieras que tome forma. La persona que sinceramente puede agradecer a Dios por las cosas que solo posee en la imaginación, tiene una fe verdadera y será rico, causará la creación de todo lo que quiera. Es decir, en pocas palabras, si usted es capaz de sentirse agradecido por lo que tiene en su mente, o sea, eso quiere decir que usted es un campeón de la fe. Para los campeones de la fe, ya está hecho. Tu parte es formular inteligentemente tu deseo por las cosas que hacen una vida más completa y después imprimir todo este deseo en la sustancia sin forma, que tiene la voluntad y el poder de conseguirte lo que desea. Entonces tengamos en la mente presente, la sustancia sin forma es la presencia de Dios que está en todos los interespacios del universo. La sustancia sin forma es inteligente. La sustancia sin forma es la presencia de Dios. Y Dios quiere que todos los anhelos sean expresados porque básicamente la humanidad es una manera como Dios tiene para recrearse en la magnificencia de su creación. Entonces, ¿cómo le permito a Dios que se glorifique en su creación dejándome usar? Entonces, por eso es muy importante esta parte que estamos hablando. No se consigue esta impresión repitiendo oraciones. Lo consigues teniendo la visión con un propósito firme y una fe de que lo vas a conseguir. Y con eso terminamos, compañeros. Las respuestas a las oraciones no es de acuerdo a tu fe mientras hablas. Vuelvo y lo digo. Y con eso terminamos. La respuesta a las oraciones no es de acuerdo a tu fe mientras hablas, sino de acuerdo a tu fe mientras trabajas. No puedes impregnar la mente de Dios teniendo un retiro espiritual para decírselo y después olvidarte del asunto por una semana. Requieres consistencia. Y pues bueno, simplemente compren el libro y léanlo. Acuérdense que esto es aquí una probadita para que les dé hambre. Recuerda que es fe y propósito en el uso de la imaginación lo que hace la diferencia entre el soñador y el científico. Fe y propósito. ¿Quieres ser un soñador o quieres ser un materializador? Hoy vimos unas pautas muy importantes y ya mañana veremos el tema de cómo usar la voluntad, ¿vale? Y ya vamos llegando al final. Es un libro súper pequeñito y pues súper práctico también. Muy, muy potente porque además de una manera muy simple expone verdades muy, muy, muy top. Entonces, bueno, compañeros, aquí entonces vamos a ver por qué falta aquí. Se me fue la mano aquí con el tema. Bueno, compañeros, miren, petróleo no nos dio permiso, ¿vale? O sea, ustedes lo están viendo, no nos dio permiso. Y SPY todavía no, ¿listo? SPY todavía no.
Para los que están nuevecitos les explico. Ustedes normalmente ven que yo hablo del petróleo y el SPY porque ellos son los que le dan permiso a todo lo demás. Por ejemplo, si SPY aquí tiene muy cerca una resistencia, un techo, pues todavía no vamos a comprar para arriba. Todavía no vamos a comprar los contratos de call. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Cuando rompamos el techo, ahí sí. Entonces, la tarea de hoy, esperar al 603. Cuando vamos a la ruptura del 603, es el momento para entrar. Por ahora no. Muy bien. Si si SPY rompe el 603, entonces uno se va a triple Q y entonces uno entiende que si SPY está rompiendo el 603, triple Q también es bueno para comprar. Entonces, miren, si SPY rompe el 603 y vemos a un triple Q sólido, tal vez esta no fue la vela, pero de pronto la siguiente, ¿cómo se llama la estrategia de triple Q? La estrategia de triple Q se llama reacción en el área 50 porque a partir de aquí normalmente este activo encuentra suficiente fuerza para seguir subiendo. Entonces vamos a esperar. Cuando SPY nos dé permiso y veamos un triple Q con una vela verde sólida, interesante. ¿Para ir a dónde? A la zona del 528 o incluso este máximo local del 531, ¿vale? Ahora, si SPY nos da permiso, miren Apple, interesante, podemos estar viendo un Apple que ya va a querer ir a rebotar, sin embargo tenemos muchas resistencias por encima, entonces por ahora Apple lo vamos a dejar quietico. Busquemos algo que esté más libre, que no tenga techos. Esto, por ejemplo. Si SPY nos da permiso, entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora ya es esto. Esta lineecita la subimos acá, el máximo histórico está aquí en esta zona. Cuando el precio rompa esta lineecita que está en la zona del 710,80, ojo, anoten para meta, 710,80. Cuando el SPY dé permiso, que ustedes ya saben en qué consiste que dé permiso, y meta rompa la zona del 710,80, entonces, confluyendo el permiso de SPY y la ruptura de meta de esa línea blanca, ahí es que compramos meta. Y a meta sí le pongo banderita porque está muy interesante, incluso más que triple Q. Entonces ya ustedes ya saben, rompe SPY aquí, 603, y voy y miro meta, y me rompe esta línea, ¿qué quiere decir? Que puedo comprar SPY o que puedo comprar meta, o que incluso puedo comprar los dos, ¿vale? ¿Para dónde? Para arriba. Para arriba. Miren, amarillo sobre la roja, tendencia al alza, entonces para arriba. TNA. Si SPY me da permiso y TNA rompe al alza, el promedio móvil de 50, puedo comprar TNA. ¿Listo? Y le voy a poner también banderita. Tesla. A Tesla sí vamos a dejarlo tranquilo porque tiene todas las medias móviles por encima. Entonces dejémoslo que evolucione un poquito más y ya lo observamos mañana. Listo. Amazon. Miren, Amazon, estamos viendo cómo la zona de máximos, esperen, yo borro esto de aquí. Con Amazon, la zona de máximos la vimos acá. Máximo de Amazon el día 28 de enero fue 241,77. Digamos, pongamos esto aquí, un número redondo. Sería, bueno, no redondo pues, pero sí 241,80, dejémoslo aquí. Miren que pegó aquí en el 241,80, retrocedió, intentó romper en la velita de las 11 que acabo de terminar. Miren que esta velita de las 12 quiere romper, si queda por encima del 241,80 con una vela verde sólida, que es lo que les estoy dibujando en este momento acá, ustedes lo pueden ahí ver con claridad, entonces Amazon nos está dando permiso de comprar y está haciendo un nuevo máximo histórico, ¿vale? Una velita sólida por encima del 241,80. ¿Qué tendríamos que ver? Ojo que le pongo banderita. Que los magníficos estén cerrando por encima del promedio móvil de 50. Este indicador que tenemos aquí, MAC, significa el gráfico del precio de una canasta. ¿Y qué contiene la canasta? Las 7 tecnológicas más valoradas. Si los magníficos quedan por encima del promedio móvil de 50 con una vela sólida, yo puedo venir a Amazon y si veo lo que está en el dibujo, me voy con call de Amazon. Entonces ahí les quedan varias opciones para que ustedes elijan cuál comprar.
Netflix. Netflix todavía persiste ahí en esa misma zona lateral. Yo incluso voy a expandir el rango. Permítanme, voy a expandir esto y lo voy a expandir aquí. El rango me lo dio esta primera vela después del earning. El earning son los informes trimestrales. Aquí esta vela me estableció este rango y todavía mantiene ahí. Entonces dejemos a Netflix tranquilito. Ya mañana miraremos. Y ojo, que si rompe al alza los magníficos promedio móvil de 50 y Nvidia también me rompe el promedio móvil de 50, que además coincide que por ahí está muy cerca en diario esta línea morada. ¿En cuánto está la línea morada, que es el promedio de 200? 122,82. Miren, yo voy a mover esto un poquito para arriba a 122,82. Ahí, permítanme, lo dejo exactico, ahí. En diario, esa línea morada me habla de un techo. Entonces, miren acá. Si vemos que el precio de Nvidia rompe al alza 122,82, Nvidia es de mis favoritas para hoy. Podría ser interesante. ¿Qué es lo que de pronto puede generar ahí una resistencia como que mínimo más bajo que el anterior, mínimo más bajo que el anterior? Y esto todavía seguiría siendo un mínimo más bajo que el anterior. Entonces, por eso no está tan chévere, porque aunque rompa aquí, eso es un mínimo más bajo que el anterior. Pero ¿en qué nos vamos a apoyar nosotros? En que los magníficos estén rompiendo aquí el promedio móvil de 50 al alza. Si lo está haciendo, las probabilidades de Nvidia son buenas, aunque el gráfico solito de Nvidia me esté diciendo que todavía no, pero de pronto uno se puede anticipar. Y además, acuérdense que aquí tenemos un gap que si rompemos esta zona y vamos al 130, podríamos ir al 144. Entonces, muy atentos con Nvidia, porque el solo gráfico de Nvidia no está tan favorable, pero podríamos estar obteniendo confirmación por parte del triple Q y hacernos un movimiento súper chévere, porque hoy es martes y esto tendría hasta el viernes para subir. Mi favorito de hoy, sin lugar a dudas, Nvidia. Y AMD ya está en buena posición, pero necesitamos que Nvidia nos dé permiso, o al menos el triple Q. Ya está en buena posición, con una velita sólida en esta zona del promedio móvil de 50. Está súper chévere, me gusta mucho AMD, tiene buenas posibilidades. Y finalmente el petróleo, amigos. Si ven, era lo que yo les decía, no me parece como tan cómodo. Ya vuelvo y borro este techito de la caída. Y en este momento el petróleo, ¿qué cosa es? Es bajista. Germán, pero ¿y esta vela? Yo les dije que esa vela es impredecible. Usted no se aterre que esta vela la borremos con una siguiente vela roja. Eso puede pasar. Entonces, yo por ahora les iré contando el contratico que está al menos 10%, o sea, en pérdidas, que ahora estaba en 120 de ganancia y ahora está en pérdidas. Les iré contando cómo le va. Pero por ahora, quietos con petróleo. ¿Y cuál sería el momento de comprar petróleo? Si vemos una velita roja sólida, que tenga un cuerpo interesante, miren, un cuerpito como esta velita de aquí, podría estarnos diciendo que de pronto visitar el 74,50 sea posible esta semana. En mi caso, simplemente es para esperar vender el contrato a buen precio, no entrar en un nuevo trade, pero los que no han entrado, este rechazo en el promedio móvil de 50 con esta vela tan bajista, esta de acá, es la señal de que atentos, que de pronto continúa la tendencia. Germán, ¿cuál es la tendencia? Fácil. Amarillo por debajo de la roja. ¿Para dónde es? Para abajo. Entonces vamos a estar atentos a eso. Y bueno, mañana retomamos con el tema de las cripto porque definitivamente quedó muy largo esta transmisión de hoy. Un Bitcoin que estuvo ayer ya en los 102,000 por encima. Entonces ustedes se dan cuenta cómo ese temor. Ustedes ahí se dan cuenta, con esto nos despedimos, amigos. Miren, ayer tenemos un Bitcoin que llegó a visitar la zona de los 90,000 y se recuperó hasta los 102,000. En este momento están los 99,300, pero evidentemente, pues, una vez más, semana pasada, DeepSeek, y entonces qué susto y la gente vendió. Y esta semana, el tema de los aranceles, y entonces qué susto la gente vendió. Yo podría en este instante, permítanme, creo que esto si no los muestro hoy se me va a perder. Entonces de una vez se los muestro. ¿Qué es esto? Porque esto está así. Permítanme un momentico.
Permítanme acá. Les voy a mostrar algo que si no los muestro hoy, probablemente ya esto se quede sin mostrárselos. Y es un gráfico. Les voy a mostrar un gráfico para que ustedes entiendan cómo funciona el juego psicológico y por qué las personas que no tienen la mentalidad correcta, lo normal es que siempre el miedo sea usado en contra de ellos. Aquí les voy a mostrar. Este. Muy bien. Mírenlo ahí. Ahí lo tienen en pantalla. Ese gráfico, ¿por qué se los quería mostrar? ¿Dónde estás? Aquí. Porque este gráfico lo que nos está mostrando es en blanco el precio de Bitcoin, en azul el retail, o sea, la gente que invierte poquito. Miren cómo el retail ha empezado a vender de una manera importante. Miren, principios del 25 y siguen vendiendo con DeepSeek y con todas las cosas que pasan, ¿sí? O dicho de otra manera, la capacidad de sostener. Miren cómo cae. Y en línea roja, la capacidad de sostener los grandes inversores. Miren cómo los grandes inversores desde mediados del 2024 vienen cada vez holdeando más. Y miren cómo está esto arriba. Y miren cómo el pequeño inversionista cada vez holdeando menos. Entonces, en pocas palabras, ¿qué nos dice el gráfico? Que mientras los pobres venden, los ricos compran. Chao. Ya, eso era pues todo lo que necesitaba que concluyéramos de ahí. Así que un gran abrazo para todos, compañeros. Gracias, Diana, aquí pues por toda esta dinámica que ya planeaste para la próxima semana. Nos vemos mañana a la apertura del mercado y pues nada, cuídense mucho. Gran abrazo para todos. Un abrazo grande para todos. Chao, chao. Chao, chao.